Estimados, tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos a este último video de la explicación de la plantilla automatizada en Excel para el diseño de columnas circulares en base a los elementos de la norma técnica peruana, la S60, vigente acá en Perú, claro. Bueno, ya se ha explicado el diseño a flexo-conversión, los efectos de segundo orden para el diseño de columnas circulares. Sin embargo, en este último video nos falta tocar el tema del diseño por corte y algunas consideraciones sismoresistentes que se van a ver ahorita. El diseño por corte se puede realizar ya sea por estribos o por espirales, que es lo más común y lo más recomendable en columnas circulares. Y ambos vamos a explicarlos justamente ahorita. Bien, sin más preámbulo, comencemos. Primero con el diseño tradicional por corte usando estribos. ¿A qué me refiero con estribos? A ver, en un momento. Ahí está. Por eso me refiero a columnas con estribos o columnas con espirales o columnas hunchadas, ya que como se puede ver justo en la imagen, esto es una columna rectangular, una cuadrada, claro, pero a esto me refiero con columna con estribos, porque si bien es cierto, lo más común de ver en columnas circulares es las espirales que están acá, los hunchos. La norma también nos permite desarrollar con ese tipo de estribajes, el que está acá, separados, sitio de separación, por zona de confinamiento, etc. La norma nos permite esto, pero lo más común, lo más recomendable por el tema de resistencia en columnas circulares es utilizar columnas hunchadas, como se puede ver, con espirales cuya separación, cuya única separación se calcula este valor de S. Por ejemplo, yo para este diseño por corte, yo voy a calcular esta separación. Nada más, esa separación yo voy a calcular. Y con eso me refiero a esos dos tipos de estilos, en una columna. Así que vamos a ver el más tradicional y obviamente el más rápido para terminar de una vez con ese tema. Primero, las propiedades geométricas. Recordemos que es una columna de 60 centímetros a una F'C de 210. Y vamos a dejar el diseño, bueno, con diseño con estribos, porque si le ponemos con espirales, recordamos que tenemos una mayor resistencia. Y eso influye bastante en el diseño por corte. Vamos a dejarlo ahora. Porque, por ejemplo, si le ponemos, ahí está, se dan cuenta que influye bastante en el tema de la resistencia. Ahorita la vamos a ver nosotros. Dejemos en cuenta con estribos. Muy bien. Empezamos con la altura libre. ¿Cuál es la altura libre de esta columna? Recordemos que la plantilla está hecha para 20 niveles, pero la columna que yo estoy trabajando son de 9 pisos, entonces voy a borrar del piso 10 al piso 9 para no complicar mi diseño. Acá voy a borrar por partes porque si no voy a eliminar las fórmulas. Voy a eliminar hasta el piso 10. Y esto lo voy a poner acá arriba para evitar 14. Listo. Ya está. Ya tengo para 9 niveles y ahorita lo vamos a ver. Ah, ¿cómo hacemos los cálculos? ¿Cómo hacemos todo? Primero vamos a ver esto. Piso 1, piso 9, altura libre. ¿Con qué me refiero a altura libre? Estamos trabajando en la columna 3D, la que está acá. Entonces yo me voy al eje 3. Lo pueden ver acá o de frente en el plano que tengan de arquitectura y todo. Ahí está. La altura libre, con altura libre, yo me refiero a esta altura que está acá. ¿Ok? Sin tomar en cuenta el peralte de la viga que está amarrada en la parte superior. Esa altura libre yo me refiero. Entonces, puedo hacer algo simple y sencillo. Es la columna 3D. Hago un anticlic y es una columna de 30 por 60. Y la altura típica de todos los pisos es de, voy a quitar un toque esto, listo, 275 menos 0,60 son 215. Entonces la altura libre que voy a tener es 2,15 metros. Puedo bajar de vuelta. Listo. Ahora, necesito la carga axial superior e inferior, la máxima. Esto lo puedo sacar yo manualmente o lo puedo sacar manualmente del programa. Por ejemplo, voy a la versión 3. Lo pongo acá, no está corrido, voy a correrlo, disculpen.
Demora un poco en correr, pero es más sencillo para el análisis, ahorita lo vamos a ver. Y ya está. Voy a poner yo de frente acá el diagrama de momentos, envolvente obviamente, porque es la carga axial, y sacar estos valores. Ahora con una 3D, voy a poner Show Select Objects Only, y ya que está. Sacar uno por uno estas cargas axiales. Puedo hacer eso de frente a Tables, Análisis, Results, Frame Results, con Forces, y recordamos cómo sacamos las fuerzas. Lo podemos hacer de la misma manera. Pongo acá Unique Name, voy a buscar la columna que yo he etiquetado. Acá le voy a poner de frente el envolvente, porque esos son los máximos. Envolvente máximo. Lo voy a poner acá igual a 0. Ahí está. Le pide piso 1, piso 9. Voy a poner ascendiente. Listo. Ahí está en la carga axial máxima. Acá, obviamente, si yo le pego, se dan cuenta que es negativo. Pero no, lo que yo quiero es un valor positivo. Entonces voy a hacer algo bien sencillo. Por este valor, lo voy a poner absoluto. Acá. Lo voy a jalar acá. Voy a copiar y voy a pegar acá. Listo. La carga axial máxima, recuerda, esta es la inferior. Ahora me pide la superior. Le voy a que sea, ahorita no, creo que era 2.45, lo voy a poner de frente mayor a 2. Ay, no, disculpe, disculpe. Acá era un error. Acá lo voy a poner, no, lo voy a quitar acá. Listo. A ver, de momento. Creo que, está listo. Acá era. Poner mayor a 2 porque ahorita no me acuerdo cuál era la libre. Ahí está, 2.15 era este, 2 metros 15. Y nickname le pongo de nuevo lo mismo, porque a veces se eliminan los filtros. Lo voy a poner envolvente. 2.15, listo. Cargarse. No, recordemos, es el piso 9, el piso 1, es el piso 1, el piso 9. Lo voy a poner ascendiendo. Y este es el momento, pero en la parte superior. El momento que la carga axial. Que nos damos cuenta, un valor relativamente listo. Ahí tenemos, en vez de sacar uno por uno, saco todos los valores de frente. Y esto lo borro. Listo. Ahora, ¿por qué hago esto? Primero tenemos que irnos entonces a lo que me dice la norma justamente de este valor. Artículo 21.4.3 y artículo 21.651. 21.4.3, 4. Esta es la página 168. En que el efecto sísmico, acá está. La norma me menciona que yo tengo que hallar el cortante en base al momento nominal en la izquierda y la derecha, o en la parte superior e inferior, en este caso. Divide entre la altura libre. Por eso es que yo requiero la altura libre. Ojo, esto me menciona la norma para el diseño por porte en base a las condiciones sismoresistentes, a un análisis sísmico que yo he pedido. Esta carga axial es en base obviamente al análisis sísmico, todo, por eso es que lo saco directamente del envolvente. Ahora, esa carga axial, tanto en la parte superior e inferior, va a ser de mucha utilidad para yo llegar al momento nominal. ¿Por qué? Porque recordemos que en el diseño de flexocompresión, el momento nominal o el momento resistente del elemento, que está acá, va a depender netamente de la carga axial. La resistencia al momento de una columna depende netamente de la carga axial que está aplicada. Entonces, este valor de Mn inferior y Mn superior va a depender de este valor de Pu. Va a depender de ese valor. Y por eso es que yo saco estos valores de Pu, superior e inferior, para hallar momento nominal inferior, superior en mi columna. Acá lo voy a quitar, porque esto tengo que llenarlo yo. Ahora sí, eso sí manualmente, claro. Por ejemplo, en el piso 1, acá está mi diagrama de interacción del piso 1, sacado del CC Column. Me dice que mi carga axial última es de 105.06.
Entonces, básicamente yo podría ir al ojo, ¿no? Recordemos que esto, como es un tanteo, no va a ser un valor exacto. Ahí más o menos se encuentra 105, podría decir yo. Y el valor sería alrededor de 32, 34, 36, 37, podría decir. Entonces, colocarle yo, me defino 37. Ahora, ¿por qué pongo en X y en Y? Porque, al menos para esta columna, si se dan cuenta, la distribución de refuerzo fue de manera simétrica. Pero puede existir casos en donde la distribución del refuerzo ya no sea simétrica. No voy a colocar 8 a 0, no voy a colocar un número par, ¿sí? Entonces, para eso, el diagrama de interacción en ambos va a ser muy diferente. Eso hay que tomar en cuenta. Pero en este caso, como sí es simétrico, se va a mantener igual. Y la carga última, que es 103.75, bueno, no hay manera exacta en sí de ver ese valor. Así que lo voy a poner un valor un poco menor nada más, 36.8, por ejemplo. Ahora, recordemos que este diseño, al menos yo desarrollé la plantilla para que el refuerzo se mantenga constante del piso 1 al 3. Entonces, el piso 2 me menciona, disculpen, 91.05. 91 sería pasando este nivel que está acá. Sería claro, pongámoslo por ahí. Y este valor ya no sería 37, sería poco más de 36. Pongámosle 36.5. Y acá 36.4. ¿Se entiende? Que sí ir buscando uno por uno estos valores de carga axial, 78.41. Ese ya es menor a este 40. Si se dan cuenta, no sé si se ve bien en la pantalla, pero el gráfico también está hecho para dividir 200, 100 y entre 100 está dividido entre 4 espacios. Obviamente, si son 5 espacios, perdón, está dividido cada 20. Entonces, si yo bajo el superior sería 80, y como me pide 78, un poco más bajo del valor de 80, y ahí la carga ya sería menos de 36, 35.8, por ejemplo. Ya que le pongo 35.7. ¿Se dan cuenta? Y así poco a poco ir sacando los valores de momento resistente de carga axial que me está botando del ETAPS. Y del diagrama de interacción que yo he construido o he sacado del programa para el diseño de la columna. Y aquí voy a sacar obviamente el máximo y el mínimo. Ahora, ¿qué es este valor de MPRI, MPRS? Eso va a depender del tipo de sistema estructural que yo esté trabajando. En este caso, como son de muros estructurales, el valor se permanece constante, si se dan cuenta, 37, 36.8. Ahora, ¿a qué me refiero con caso 1 y con caso 2? Acá me dice caso 1 y acá me dice caso 2. ¿Cuál es la diferencia de esto? Si se dan cuenta, el momento de la parte superior gira en sentido horario, mientras que el momento en el caso 2 gira en sentido antihorario. ¿Eso por qué se da? ¿Eso a qué hace referencia? Eso hace referencia a la dirección del sismo. El caso 1 trata de que el sismo viene de derecha a izquierda y el caso 2 trata de que el sismo viene de izquierda a derecha. Esos dos efectos sísmicos que toma en cuenta la norma va a tomar en cuenta la inversión de los momentos y por eso es que tenemos que tomar en cuenta ambos casos. Y en base a esos dos casos existentes, yo voy a tomar el valor más crítico y voy a hacer el diseño para esa condición más crítica. Si se ha entendido, ahora, como les mencionaba, este valor de MPRI se mantiene constante para el sistema de muros estructurales y dual tipo 1. Si fuera pórticos, se dan cuenta, este valor aumenta. Ahora, ¿por qué ese valor aumenta? Porque es 1.25, cuando yo diseño columnas para ese tipo de sistema estructural, según el artículo 21651, vamos al artículo 21651, ese momento es 1.25 veces mayor. Ahora, ¿esto por qué se da? Porque en un sistema de pórticos o dual tipo 2, los sistemas o los elementos de corte predominantes van a ser las columnas. No van a ser las placas, sino las columnas. O sea, las columnas van a ser netamente las encargadas de resistir los esfuerzos a corte, toda la carga axial, o sea, van a ser los elementos principales verticales. Eso sí van a ser. Entonces yo tengo que tener un mayor cuidado al momento de diseñar estos elementos donde ya las placas no son predominantes. Tengo que tomar un mayor énfasis en el desarrollo y para eso yo voy a desarrollar una condición mucho más crítica.
Por eso es que en pórticos o sistema oval tipo 2 aumentan los momentos para tener una condición mucho más crítica. Ese es uno. Otro, bueno, ese es uno. Pero como estamos hablando con muros, es el sistema estructural que es predominante. Voy a poner un X. Voy a poner show objects y acá que son. El sistema predominante acá no son columnas. Si bien hay varias columnas, las placas son los que toman el mayor efecto del corticismo. Y eso es lo que yo debo tomar en cuenta. Por eso es que mi sistema predominante es de muros. Listo. Ahora, el cortante último es una fórmula que está acá. Se puede hallar fácilmente. El cortante de la derecha es en base a este corte sacar solamente a una distancia de nada más. Eso es lo que se toma en cuenta. Listo. Ahora, el del trance yo también puedo sacar. Me puedo ir a elevación. Y para eso tengo que ver los cortes, hay que recordar. Puedo tomar en cuenta el efecto en X, el efecto en Y. Me voy a, por ejemplo, eje 3D, elevación 3, 3D. Voy a poner acá, por ejemplo, a simple vista, ¿cuál es el mayor efecto de corte? Lo voy a poner cortante 2. Voy a poner solamente mostrar 3D. Show, voy a llevar a este. Voy a poner show values 1, 8 y cortante 3. Si nos damos cuenta, el cortante 2 es el predominante. Recuerden que esta dirección va a depender del X y el Y. Y acá como que yo estoy diseñando una columna, de una vez una columna circular para una misma dirección, porque no es como la columna, ahí está. No es como una columna cuadrada. Un efecto yo voy a tener, si bien es cierto, yo voy a tener un efecto diferente por el tema del estribo, en una columna circular, al ser una columna, valga la redundancia, circular porque tiene el mismo diámetro, o sea, todo se mantiene constante en todo el perímetro del elemento. Voy a diseñar de frente para ambas direcciones. No voy a diseñar uno por la variación del peralte, porque a veces la columna no es cuadrada, no es circular. De frente acá diseño porque esto sí se mantiene constante. En cambio, este puede ser una columna rectangular, si yo deseo. A eso me hago más referencia. Entonces, yo de frente estoy viendo que el efecto del cortante 2 es el más perjudicial. Voy a poner apply. Voy a cerrarlo. Y acá, diseñar de frente. Acá tengo el momento del cortante. Si nos damos cuenta, es bastante mínimo. Entonces toma en cuenta el efecto en la base, pero recordemos que este cortante de tabs es a una distancia de. ¿Cuál es el valor de D? Es 48. Entonces le pongo 0,48. ¿Cuánto vale el momento? 2.18145. Voy a quitar esto. 2.1845. 50. Acá le voy a quitar 275 menos. ¿Cuánto es el valor de D? 48. 2.65 menos 48 sale alrededor de 2.27. Entendí. Claro, el límite es 215. 215 menos 48 va a ser igual a 1.67. Es 2.1845. Nos damos cuenta que por la simetría del proyecto es lo mismo para el piso. Para el piso 2 hago lo mismo. Acá le voy a poner de frente 0.48. Valor 3.322. Eso 3. Y así nos damos cuenta que el corte está aumentando para los niveles superiores. 4.1963. El resto no lo dejar en cero. Vamos a ver cómo es. Ahora te voy a enseñar para las tres, porque si lo enseño para todos, va a tomar un poco más de tiempo de explicación. Y listo. Pero nos damos cuenta que el predominante, y por eso es que la norma toma en cuenta ese efecto del sismo en el tema de resistencia, el predominante va a ser el que calculamos manualmente. El V máximo obviamente toma el máximo en ambos, tomando en cuenta el de tabs y el hecho manualmente.
Y me dice cuál va a ser mi, perdón, y en base a esto, yo voy a ver si voy a requerir estribos que resistan el efecto del corte o un refuerzo mínimo. ¿A eso con qué me refiero? Voy a eliminar esto. Voy a dibujar así de manera... Ay, disculpen. Voy a dibujar así de manera rápida. No, mejor voy a hacer algo de un momento para no explicarlo mejor. Ahí está. Este pequeño plano que está acá, no sé si lo pueden ver, que ya está detallado el efecto. Voy a tomar en cuenta una columna central, una columna en la esquina. Ya eso. Voy a ver esto. Listo. Acá está. Ah, no, lo dejaré así nomás para no eliminarlo. Lo borro. Ah, bueno, si nada más hay que dejarlo bien. Listo. Ah, si se dan cuenta, yo cuando hago el diseño de estribos de mi columna, voy a poner cada 5, cada 10, cada S, dependiendo del cuadro de columnas, dependiendo del diseño que yo haga. Pero estos estribos que yo coloco acá, los puedo colocar una separación uno para resistir todo el efecto del corte que yo esté aplicando. Voy a tener un corte acá. Hay un efecto del corte que yo voy a querer controlar con este diseño. Estos estribos van a soportar este efecto del corte, si se dan cuenta. Eso es lo que van a hacer. Puedo colocar esto. Pero si el concreto, en la resistencia al corte del concreto, no el acero, netamente el concreto, va a ser suficiente para contrarrestar este efecto que el corte que yo estoy aplicando en acá o que está aplicado sobre la columna, los estribos que yo coloque ya no van a ser o ya no van a ser requeridos para soportar esta fuerza cortante. Yo acá puedo tener un valor de B, un cortante actuante acá, otro valor de corte acá. Los estribos que yo coloque, si el concreto es suficiente para soportar ese efecto de corte, no van a ser necesarios que cumplan o no van a ser necesarios colocar para resistir este efecto, sino netamente porque la columna, a pesar de que por teoría no requiere efectos por corte, no requiera estribos por corte, siempre van a necesitar estribos, al menos un refuerzo mínimo que me estipule la norma, ya sea por proceso constructivo, para que sirvan de confinamiento al refuerzo longitudinal, para todo. Son realmente importantes. Eso es lo que me refiero con eso. Entonces, el corte o el B sub C lo puedo hallar, acá tengo las fórmulas, 0,53 Rf más C por NU, todo eso vale. Ahora, si este B sub S reducido por este efecto que está acá, ahora, se dan cuenta cuando es con estribos es 0,70, pero cuando es con espirales es mayor. Porque, por ejemplo, 0,70 por 27,99. El efecto es 19,59, ¿se dan cuenta? Si le pongo yo con espirales es 20, pero es 19,59. ¿Se dan cuenta? Si yo le pongo 19, se me fue rápido, 19,60, necesito estribos. ¿Por qué? Porque si viene 27, yo no tengo que verificar si voy a requerir estribos por corte con este valor. Tengo que reducirlo por su factor de reducción. Pero si le pongo espirales, refuerzo mínimo. ¿Se dan cuenta? Porque tiene una mayor resistencia, lo acabamos de corroborar. Listo. Eso es lo que quería corroborarles ahorita más que nada. Bien. Nos damos cuenta que acá me dice que no, solo requiere un refuerzo mínimo. Entonces el BS que yo esté calculando va a ser cero. Técnicamente va a ser cero. ¿Por qué? Porque no lo requiere. Recuerden, creo que acá no lo tengo, pero acá técnicamente está explicado. Ahí está. El B sub S sumado al B sub C multiplicado por este factor de reducción tiene que ser siempre mayor al BU.
Entonces, si el B sub S ya de por sí solo es mayor a este valor de BU, no voy a requerir ese valor de B sub S. No lo voy a requerir. Por eso es que lo pongo 0 de frente. La norma me estipula también cumplir con un BS máximo. Siempre la norma me calcula. En el artículo 11579 tengo que yo verificar eso. Me dice, no, el BS que tú tengas tiene que ser siempre menor a este. Si no, hay que reformular de nuevo la geometría de la columna. Todo el diseño en sí. Acá lo calculo, que está la fórmula. Y obviamente me cumple porque es 0, obviamente. Si acá, como les dije, le pongo, por ejemplo, 20, ahí tiene un valor pequeño. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo requiero, no se va a requerir tanto. Listo. Ahora, el acero de estribo 3/8. El acero longitudinal, al menos para las primeras columnas, yo le coloqué 1 pulgada. Eso hay que tomarlo siempre en cuenta. Luego me dejo en 3/4, ahí no hay ningún problema. Números ramales, siempre para columnas circulares van a ser los. Recordamos que para columnas, aquí está. Para columnas cuadradas rectangulares va a depender del corte que yo hago. Yo hago un corte acá de izquierda a derecha. Voy a cortar al estribo 1, 1, 2 y 3. 3 veces. Acá voy a cortar al estribo 1, 2, 3 y 4 veces. Y ese va a ser el número que yo coloqué. Pero en columnas circulares siempre, siempre van a ser así. Listo. Ahora, el AB va a ser multiplicar esto por el área del estribo. Y en ese subcero es el S o la separación que yo debería, que yo requiero. Acá tengo la fórmula. No sé por qué lo puse por acá. Debería estar más acá. Listo. Ahí está, que se dan cuenta. Ese valor de ese subcero es el que yo requiero del AB, del FY, del peralte y del B sub S. Pero en este caso, como B sub S vale 0, no requiero ningún especiamiento para este B sub S. Ahora, eso no quiere decir, como ya le mencioné, que no voy a requerir estribos. Sí voy a requerir estribos. Y voy a hallar el refuerzo mínimo que me estipula la norma. El artículo 7.1052 me dice un especiamiento vertical de estribos máximo. Eso me dice ese artículo, que va a ser, si se dan cuenta, 16 veces el acero longitudinal, 48 veces el acero del estribo, el diámetro del estribo, o en este caso el diámetro de la columna. Obviamente toma en cuenta el menor, porque ese espesamiento tiene que ser obviamente menor al mínimo de esto. Por ejemplo, me sale 45. Ah, ya, mira, es menor al 2, pero no es menor al 1. Es menor a 60, menor a 45, 60, pero no es menor a 40. Entonces, de nada me sirve. Ahora, el artículo 11551 también me estipula una separación y dos núcleos. ¿Y esa cuál es? El peralte dividido entre 2, el 60 centímetros, y tomar en cuenta este mínimo. Eso me estipula el norte. Y eso lo vamos a corroborar ahorita. ¿Se dan cuenta? Ahora, ahora, zona de confinamiento. Para eso, creo que me tengo que ir más arriba. Acá está. Ese es para una columna. Longitud de la zona de confinamiento. Este es el subcero que está acá, porque recordemos que una columna va a tener, ojo, para columnas con estribos, no con espirales, con estribos. Una zona de confinamiento, que es en los extremos, y una zona central que va a requerir un mayor espacimiento que la zona de confinamiento. Ahora, el subcero, ¿cómo lo hallo? La norma me dice, según el artículo 21453, la altura libre 36, el diámetro 500. Y el artículo 2164, lo mismo me dice. ¿Cuál es la diferencia entre ambos artículos? Que este que está acá, este primero, es para sistemas de muros estructurales y dual tipo 1. Y este artículo que está acá es para pórticos y dual tipo 2. Esa es la única diferencia. Los calculamos en base a lo que nos pide. La plantilla recordamos que es de manera automática, solo modifica algunos valores como lo estamos viendo acá arriba, y lo demás se calcula de manera automática. Todo es de manera automática. No hay que hacer ningún otro cálculo. Obviamente hay que entender la plantilla, por eso es que me tomo el tiempo de explicarla, porque hay que entender lo que estamos haciendo. Luego, la zona de confinamiento, el S sub 0, donde está este valor que está acá, el S sub 0. Acá está como lo hay. Hay sí diferencias.
Para muros y para sistemas duales tipo 1, 8 veces el diámetro longitudinal, el diámetro entre 2, 8 milímetros. Pero para pórticos o para dual tipo 2, 6 veces el acero longitudinal, el diámetro entre 3 o 100 milímetros. Se dan cuenta que para pórticos yo voy a requerir que los extremos se encuentren más cerca entre sí. Eso me va a dar una mayor resistencia al corte, porque el valor de S va a ser menor. ¿Se dan cuenta? Vamos a hacer, vamos a hacer algo, por ejemplo. Vamos a copiar esto que está acá. Lo vamos a pegar acá. Esto es para muros. Quiero ver si va a haber diferencia. Voy a poner pórticos ahora. Voy a copiar esto. Y listo. Ahí se dan cuenta. El de arriba es para muros estructurales. Obviamente el L sub 0 se mantiene constante, eso sí, no, nadie lo va a negar, ya hemos visto que sí. Pero el espaciamiento S, mira, para muros es 20, cerca de 20, luego 15, pero para columnas es 15, luego cerca de 11, o sea, se dan cuenta que la separación es menor para columnas. Acá es 30 centímetros, es 20. Esa es la diferencia, se pueden ver. Y la plantilla está hecha para ambos sistemas estructurales. Porque ambos corresponden a un sistema de concreto armado. Listo. Ahora, el S11, que son 30 centímetros, es el espaciamiento que se encuentra acá allá afuera, en la zona central. La norma me dice bien claro 30 centímetros. Ahora, el L soltero definitivo, tengo que tomar en cuenta estos valores que están acá, obviamente el máximo. El S sub 0, tengo que tomar en cuenta cuál voy a utilizar acá, va a ser el mínimo, obviamente, claro está. Luego, S sub 1, tomando en cuenta el efecto del máximo, acá está. Recordamos que este máximo que está acá hace referencia a estos que están acá. Hay que tomar eso siempre en cuenta. Entonces voy a tomar 25 de esto. El S2, ¿qué hago con este S2? No, también me dice en ciertos artículos el espaciamiento que hay en el nudo. Pero el diseño de nudos es otro tema poco aparte. También lo vamos a ver en este canal más adelante. Pero hay otras consideraciones que hay que tomar en cuenta. Pero inicialmente lo dejamos en 15. Listo. Acá no lo tengo, no lo he colocado. Creo que no. Creo que me faltó esa parte. Tengo que revisar bien. Sí, porque no lo he colocado. Me parece extraño. Bueno, ya después lo veré más adelante, que no le he colocado. Pero bueno, no, dejamos todo. Listo. Ahí. Ahora, el B sub S. Recordemos que el B sub S es un valor que depende netamente de la resistencia portante del S sub 0. Yo les había dicho que el S sub 0 que está acá tiene que tener cierto, depende si yo requerir estribos o no. Pero este S sub 0 final que está acá es el que yo voy a colocar por mínimo. Entonces, ese espaciamiento mínimo que yo estoy colocando, aunque yo no quiera, va a generar cierta resistencia al corte. Y eso es el que yo estoy calculando acá. 28,63, que es bastante. Acá está. Lo sumo al efecto del corte y es 39, recontra mucho mayor al que yo requiero de 19. Por eso que cumple el tema de resistencia. Y finalmente tengo la distribución final de mi refuerzo. 1 cada 5, 6 cada 10, resto cada 25. Y así termino con el diseño por corte de estribos en una columna. Ahora pasemos al diseño, pero para espirales. Diámetro 60. Primero ponemos igual. Las propiedades geométricas. Diámetro 60, radio 30, área, todo se mantiene igual. Acá 210. Y columna con espirales. Vamos a eliminar igual del piso 10 al piso 20. Acá voy a dejarle hasta el piso 12, digo, eliminar, como elimino. Acá voy a agregar 2. Lo voy a eliminar 2. Se abrió. Listo. Ya está. Voy a guardar. Ahora, esto yo no lo he jalado automáticamente de la otra plantilla. ¿Por qué? Porque yo realmente en el diseño, o sea, en este video, estoy explicando ambos métodos. Diseño por corte
para estribos circulares o para estribos con espirales o colores funchadas. Pero realmente yo no voy a diseñar para los dos. Yo estoy explicando para que se entienda, pero yo no voy a diseñar una columna por estribos y por espirales. No por ambos. Es o bien estribos o bien espirales. Entonces, acá de frente voy a copiar estos valores. Si nos damos cuenta es lo mismo. Acá nada jala automáticamente, si se dan cuenta. Hasta acá, nada jala automáticamente. Entonces yo voy a copiar acá de frente estos valores. O todo lo que hice inicialmente lo voy a hacer para acá, sin tocar para nada esta plantilla. Porque como les digo, se puede hacer un diseño por corte, pero no es muy común, técnicamente no se utiliza. Más es por espirales. Y ahorita la vamos a ver. El tema del cortante sísmico, ya lo estamos viendo acá, es lo mismo que les expliqué anteriormente. El deletabs acá lo voy a borrar. Acá lo voy a colocar el coloqué en deletabs en los primeros. Listo. La resistencia al corte, el concreto, técnicamente es el mismo, 0.53, eso sí no se va a negar. Y ya está. Ahora, ¿requiere un refuerzo mínimo? Requiere un refuerzo mínimo. No voy a requerir ¿cómo se llama? Un acero que depende, un espaciamiento que va a depender de el cortante del acero que nos quiero. Porque como ya les expliqué, si el refuerzo, o bueno, mejor dicho, la resistencia al corte que proporciona netamente el concreto en la columna es suficiente para contrarrestar el cortante último actuante, obviamente considerando el efecto sísmico, ya ¿cómo se llama? No, no va a ser requerido, teóricamente no voy a requerir estrios. Teóricamente no voy a requerir, pero siempre los coloco por proceso constructivo. Ahora, en columnas sunchadas, en un momento, pero no lo tengo, en columnas sunchadas, es este espaciamiento S, ahí no, es este espaciamiento S, el que me va a generar ¿cómo se llama? La resistencia al corte. Ese espaciamiento S que está ahí, es el que me va a generar la resistencia al corte. Ese espaciamiento S. No va a ser un espaciamiento como se ve anteriormente, de zona de confinamiento, no. Va a ser ese espaciamiento entre espirales. Muy bien. Corroboramos igual que la anterior. Un BS máximo que me estipula la norma, que acá le estoy hallando 2.10 veces, raíz de 1C por diámetro por D. Obviamente, según este artículo lo verifico. Ahora, el acero en espiral va a ser 3 octavos. El acero longitudinal para los primeros niveles es 1 pulgada. Voy a colocar 1 pulgada. Y el resto lo dejo en 3 cuartos. Número de ramales, 2, ya lo expliqué. Y un S sub 0. No requiero porque es un refuerzo mínimo. Eso hay que tomar en claro. Bueno, no lo requiero. Pero si por A o B lo requeriría, voy a tomar en cuenta ese efecto de S sub 0. Voy a tomar en cuenta ese espaciamiento y compararlo con el mínimo y tomar el caso más crítico. Es decir, el espaciamiento que sea menor. Y ahorita lo vamos a ver. Ahora, como es un mínimo y no voy a requerir valores, tengo que tomar en cuenta los lineamientos que me dice la norma para el espaciamiento para un refuerzo en espiral. Ahora, ¿qué menciona la norma? El artículo 10.93 me estipula esta fórmula que está, que la cuantía volumétrica para elementos o para columnas sunchadas o estribos espirales tiene que ser siempre mayor o igual a esto. 0,45, AEG por SH, menos 1, estos valores que están aquí. Eso me estipula la norma. Entonces, ¿qué es ACH? Vamos a la norma que me dice. Ese es el artículo 10.93. Para explicarlo de una mejor manera que se entienda. 79. Ahí está. La cantidad volumétrica de refuerzo. Acá se dan cuenta esa fórmula. Esta es la cantidad que me dice. El valor de AG es el área neta del concreto, el área total de mi columna. Y el valor de ACH es el área que está cerrada por el estribo de confinamiento.
Por eso es de manera automática. T, recuerden que T es el valor que va de estos extremos, obviamente sin tomar en cuenta el recubrimiento, sino netamente el área de confinamiento, el área que confina el estribo, o en este caso el espiral. Ese es el valor de ACH, que lo calcula automáticamente la norma. Acá es menor, ¿por qué? Porque toma en cuenta un acero longitudinal menor, 3/4. Si le pongo una pulgada, va a ser el mismo. Esa es la única diferencia. Listo. La cuantía, o el valor de, este valor de sub S, la hallo con esta fórmula que está acá. Ahora, ¿qué más me dice o qué dice la literatura respecto al diseño de una columna en espiral o una cuantía volumétrica? Aparte de esta fórmula que me estipula la norma, una forma de hallar esta cuantía volumétrica de la espiral es dividiendo el volumen de la espiral entre el volumen del núcleo. Eso me dice la norma. Perdón, eso es la literatura. Si se dan cuenta, lo que me dice la literatura en sí. Ahora, ¿cómo hallo yo el volumen en espiral? Acá tengo las fórmulas prescritas. El acero en el área en la espiral por pi, por el valor de D, por el diámetro longitudinal, por el diámetro del estribo. ¿Se dan cuenta? Acá todo lo estoy calculando, no hay que requerirlo, todo acá se está calculando. Todo acá es de manera automática. Y yo así el volumen en espiral, si se dan cuenta. Ahora, ¿cómo yo el valor de S? Aquí hay que hacer una jugada que lo vamos a explicar ahorita. Yo hallé este valor de cuantía. Acá también yo tengo este valor de cuantía. Recordemos que esta cuantía, o la cuantía real que yo coloque en mi columna sunchada, en mi columna con espirales, tiene que ser mayor o igual a esto que me estipula el artículo 10.9.3. Entonces, si este es el volumen en espiral y el volumen del núcleo se halla de esta forma, ACH por S. En otras palabras, ¿dónde está? En otras palabras, volumen en espiral entre volumen del núcleo, que es ACH por S, es igual a la cuantía. Si yo la cuantía la paso el valor de acá abajo y el valor de S lo pongo acá arriba, tengo que ese valor de S vendría a ser el volumen en espiral entre estos datos que están acá y fácilmente hallo yo mi espaciamiento. Mi espaciamiento inicialmente me sale 6 centímetros o 5,75 para los pisos superiores. Este espaciamiento que me sale acá lo vamos a corroborar en un momento, lo vamos a ver ahorita. Si está bien o no, si es el definitivo, lo vamos a calcular, no se preocupe. Ese mínimo me lo menciona el artículo 7.10.3. El mínimo es 2,50 centímetros. El máximo es 7,5, según el artículo 7.10.3, lo que me dice la norma. Obviamente cumplo con el mínimo, obviamente que cumplo, porque inicialmente yo considero 6 o 5. También cumplo el máximo, también cumplo con el máximo, simple vista. Ahora, hay uno que es mi cuantía final, el que está acá. ¿Cómo veo yo esa cuantía final? Tomando en cuenta el espaciamiento, tomando en cuenta el valor de ACH, tomando en cuenta todos estos valores. Porque recordemos que la cuantía es volumen espiral de volumen del núcleo. El volumen del núcleo lo puedo hallar ya que ya tengo el valor de S. Entonces esa cuantía va a ser la que está acá. Ahora, aquí hay un valor de cuantía mínima, que es 0,12 y F+. Pero esto es una verificación sismorresistente. Entonces esta cuantía final que yo estoy hallando va a depender netamente del espaciamiento que yo estoy calculando. Y esa cuantía la tengo que corroborar con esta cuantía mínima. Ahora, como le estaba mencionando, esta es una verificación sismorresistente que me dice la norma, el artículo 21.641. ¿Qué me dice la norma? Que la cuantía volumétrica de un refuerzo en espiral mínimo se calcula con esta fórmula. Si la cuantía que yo tengo resulta mayor a esta mínimo, cumplo con ella. Cumplo con la condición sismorresistente. Ahora, ¿por qué acá me sale nada? Porque esta condición solo es válida para sistemas de pórticos y duales tipo 2. Le pongo pórticos, aquí está. Se calcula automáticamente y sí, sí cumple. Se dan cuenta. Pero si no, como estoy trabajando con muros, no va a hacer falta verificar.
Ya, bueno, depende al final de cada uno. Y ya por último, yo puedo hallar el valor de B sub S en base a este espaciamiento que está acá. Lo puedo hallar. Verifico la resistencia final al corte de todo el elemento. Verifico la resistencia, cumple, y tengo mi espaciamiento final. 3.8 en este caso ya no va a ser cada 4, va a ser cada 5. Obviamente del piso 3 en adelante va a ser 5.75. Vale, puedo poner 5.50, ya depende de cada uno, cómo hacer su espaciamiento. Y listo. Tengo ya mi diseño por corto, obviamente por espiral. Eso sí, por espiral. Listo, estimados. Y ya para terminar, una condición, condiciones sismoresistentes, que son mínimas. No vamos a tomar. Esto es netamente, ahorita lo vamos a ver. No es nada complicado como lo anterior. Le voy a colocar 60 centímetros. Ahora, esto es el tema de la diseño de flexocompresión. Acá me sale que no cumple porque no le he modificado. Recordemos que no he modificado mucho los demás niveles. Solo he hecho para los primeros niveles. Entonces, los 3 primeros niveles es lo que tengo que verificar más. Recordemos que la cuantía mínima era 0.01. Obviamente, la que yo coloque tiene que ser mayor este valor. Tiene que ser menor al 6%. Y en caso supere el límite de 4%, va a requerir detalles de unión vía columna. Acá me dice si yo tengo que ser explícito al momento del detallado de mis planos. Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Y por último, diámetro, radio, área, una resistencia mínima a fricción en columnas. Eso hay que tomarlo en cuenta siempre en las cargas que yo estoy aplicando, los elementos que yo estoy aplicando. El artículo 21.6.2. Resistencia mínima a la fricción en la columna. Dice que la resistencia de flexión de cualquier columna diseñada por una carga axial PU que exceda 0.1 debe satisfacer todo lo demás. Esto es más que nada es para un efecto, es más que nada para un efecto, ¿cómo lo menciono? Para un tema del diseño de nudos, una verificación de nudos, un efecto de columna fuerte y viable. Pero siempre es bueno corroborarlo, siempre es bueno verlo para acá. Esto también, como les digo, más adelante estaremos presentando en el canal el diseño de nudos, la verificación de estos mismos nudos, que hay que verlo o no. Hay que tomarlo en cuenta siempre. Por eso, verificar resistencia mínima a la fricción. Eso hay que tomarlo en cuenta. El tema del aplastamiento, de la carga axial que yo estoy aplicando. Si nos damos cuenta, la carga axial es bastante grande. Entonces tengo que tomar en cuenta verificación de nudos, del FT por una oferta. Pero eso va a ser un tema ya más adelante. Listo, estimados, eso sería todo por esta ocasión. La verdad espero que se haya entendido bastante el diseño de columnas circulares, diseño de flexocompresión, acorte, el efecto de segundo orden. Se dan cuenta, es una plantilla bastante automatizada y sencilla de aplicar. Solo hay que colocar ciertos datos de entrada, ciertas variables, y me bota de frente a los resultados sin más preámbulo. Eso no quiere decir que me tengo que mecanizar, yo tengo que saber cómo funciona la plantilla, tengo que saber lo que yo estoy diseñando. Por eso es que me tomo el tiempo de explicar cada uno de los puntos en la plantilla para utilizarla de manera mucho más sencilla. Bien, estimados, eso será todo por esta ocasión. Ya nos veremos en un próximo video. Que tengan todos muy buenas tardes.